Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenas tardes. Ya estamos aquí de regreso con nuestra última clase de evangelismo, la evangelización en el primer módulo. Tenemos muchísimos temas o todavía un paquete de temas muy importantes acerca de este tema. Varios subtemas ahí que la verdad para mí creo que serían de muchísima bendición para todos ustedes. Temas teológicos acerca de la evangelización. Pasajes bíblicos que pudiéramos compartir de manera expositiva, donde aprenderíamos características de la evangelización, ya además de forma más detallada, cómo poder predicar a un católico, a un mormón, a un testigo de Jehová, cuáles son los elementos que la escritura nos da para poder compartirle a estas personas, no solamente igual a alguien que se considera ateo. Entonces, vamos a dejar hasta aquí el módulo, pensando en que usted se siga saboreando, siga repasando estos primeros temas y bueno, esperar lo que el Señor nos vaya mostrando para poder estar de regreso con ustedes en este tema tan precioso, tan hermoso y tan descuidado en las iglesias. Así que hace 15 días estuvimos viendo el testimonio y la evangelización. Les recuerdo rápidamente. El testimonio es la ilustración que prepara el camino para predicar el evangelio. El testimonio no es el evangelio. Por más extraordinario que sea tu testimonio, mi testimonio, el testimonio no salva. Lo que salva es el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y eso es importante remarcarlo, ya que es una de las maneras con las que estamos acostumbrados muchos de nosotros, por el contexto que tenemos, de evangelizar, ¿verdad? Y se nos hace fácil utilizar el testimonio vívido y experimental cuando le contamos a alguien acerca de cómo es que notan que somos diferentes, y cuando nos preguntan, pues aprovechamos para darles nuestro testimonio. Pero aprendimos que nunca un testimonio va a ser efectivo si no viene acompañado de lo más importante, que es presentar el evangelio. También vimos hace 8 días, si usted lo recuerda, el evangelismo y la iglesia y el evangelismo. Y vimos cómo dentro de la iglesia, de una manera maravillosa, Dios nos enseñó cómo se evangeliza de diferentes maneras. O sea, el que la iglesia se reúna, o cuando la iglesia se reúne, es algo sumamente importante, porque hay varias maneras en que se predica el evangelio. Decíamos que el evangelio se predica con la palabra predicada. El evangelio también se da en la iglesia con la lectura bíblica, la palabra hablada, decíamos. También decíamos que el evangelio se da a través de la adoración, de los cantos, a través de la comunión unos con otros, ¿verdad? Se experimentaba. Y obviamente también decíamos a través de las ordenanzas bíblicas que se le dieron de manera específica a la iglesia. Así que hoy vamos a ver un tema que también es muy conocido, un poco descuidado, a veces un poco precipitado la manera en que algunas iglesias lo hacen, pero es bíblico, hermanos, y vamos a aprender de Jesús. Y este tema del día de hoy, de esta tarde, es el evangelismo y el discipulado, o el discipulado y el evangelismo. Esto es muy importante porque lo primero que quiero que veamos es que la ilustración que nos puede acompañar a entender mejor lo que significa el discipulado es la de un bebé. Un bebé cuando nace sin ninguna destreza significativa. Me refiero a que no puede hablar, no puede caminar, ¿verdad? A veces ni gatear. A veces no puede, hermanos, ni siquiera levantar la cabeza con firmeza, ¿no es cierto? Un bebé. Este bebé necesita ser alimentado, limpiado, mantenerse abrigado y protegido. Pero a medida que el bebé crece,
aprende a sentarse, aprende a tomar un biberón, a tomar alimentos de un plato conforme va creciendo. Lo pasa de empezar a gatear, a correr, saltar en el sofá, ¿no es cierto? Y todo ese proceso, le preguntaría yo, ¿lo hizo por sí solo? No, por supuesto que no. Los padres tal vez estaban muy nerviosos, pasaron incontables horas sin dormir, algunas veces cuando se enfermaba, tal vez tomaban mucho café, ¿verdad? Pero se pasaron muchas horas limpiando, jugando y enseñando a sus hijos. Y el caminar cristiano realmente no es tan diferente, hermanos. Comenzamos como nuevos creyentes, así como niños espirituales, como a veces oímos ese término. Necesitamos aprender nuevas habilidades y nos enseñan a leer la Biblia, nos enseñan a orar, nos enseñan a cómo crecer en los frutos del Espíritu, nos enseñan cuáles son nuestros dones y nos enseñan a cómo usarlos y ministrarlos a los demás, etcétera. O sea, hay muchas maneras en las que seguimos aprendiendo como niños espirituales. Y una de esas es cómo compartir nuestra fe. Una de todas esas cosas que se nos enseñan es cómo compartir nuestra fe. Entonces, quiero que esta tarde pensemos que en el discipulado que tenemos para evangelizar. Y esto no tiene que estar separado de la vida cristiana. Esto es muy importante. Así que este discipulado en el evangelismo se va a tratar más allá de que nos parezcamos a Cristo, sino de que aprendamos de cómo Cristo discipuló a los apóstoles, por ejemplo. Y no sé si a usted le pasa, pero si ya con todo lo que hemos visto, los intentos que hemos tenido, pues, en mostrarle cuál es el evangelio, los intentos que usted ha tenido seguramente, espero, ¿verdad?, que esté compartiendo su fe, esté compartiendo el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y sabemos que ya de por sí es difícil, ¿no es cierto? Evangelizar es difícil, se necesita coraje, se necesita audacia, se necesita confianza. Y si somos honestos con nosotros mismos, a veces pues no disfrutamos el rechazo de las personas a las que les evangelizamos. Y esto es bien importante saberlo, porque a veces estamos pensando que es fatigoso estar compartiendo el evangelio. Sin embargo, hablar a otros del evangelio, hermanos, es el mayor privilegio que tenemos como cristianos. La esperanza que tenemos en nuestra salvación a través de Cristo es la misma esperanza que podemos compartir con los demás. Si es que la experimentamos, si nosotros tenemos esperanza de saber que un día vamos a estar en el cielo con el Señor, porque tenemos esa convicción, entonces tenemos la esperanza de que otros también tengan esa bendición, esa oportunidad. A veces, en la misma lucha del creyente, por falta de un discipulado, no se le recuerda constantemente que él está de paso en esta tierra, que el paso por esta tierra es fugaz y que nos esperan cosas eternas, nos esperan mejores cosas. Y en el discipulado, en la enseñanza, en una cercanía con alguien, es importante que nos lo recuerden, porque a través de que lo recordemos, hermanos, nos va a tener centrados en que otros obtengan esa esperanza que nosotros ya tenemos. Cuando alguien, tal vez tú, no tengas continuamente esa esperanza en tu vida, pues te preocupas por tu salvación, te preocupas por tu cristianismo, te preocupas por estar santificándote, y eso es bueno. Pero recuerda que tu santificación va acompañada de un deseo genuino de poder compartirle a los demás. Entonces, si ya de por sí a veces tenemos esta tensión de proclamar, pues con gozo, las buenas nuevas de salvación, tenemos también que tomar en cuenta que a veces nos van a rechazar. Entonces, pues necesitamos ayuda para poder conseguir que
las personas tengan en su mente el mensaje central del Evangelio. Entonces, el día de hoy quiero estudiar con ustedes lo siguiente, pero quiero que pongamos este tiempo en manos de Dios. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la enorme bendición que nos das de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por poder hoy culminar este primer módulo de evangelismo. Es una bendición, Señor, poderlo tener, poder, Señor, terminar. Te doy gracias por todos aquellos hermanos que han permanecido fieles. Gracias, Señor, también por los que añadiste tú, Señor, porque fuiste tú quien los añadió y te doy gracias por eso, Padre. Te pedimos, Padre, que este último tema pueda ser de fácil entendimiento a nuestra vida, que podamos ver, Señor, y aprender de tu bendito Hijo a través de lo que significa el discipulado, sabiendo que el discipulado es un tema muy amplio, Señor. Pero te pido, Padre, que a la par de que podamos explicar de manera muy breve lo que implica el discipulado bíblico, ¿qué tiene que ver con el evangelismo? Así que te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, a poder entenderlo de manera clara, sencilla, y que lo podamos llevar a la práctica. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermano. Vamos a estudiar entonces hoy 3 maneras en que podemos imitar a Jesús. 3 maneras en que podemos imitar a Jesús al capacitar a otros para que lleven las buenas noticias. 3 maneras en que podemos imitar a Jesús al capacitar a otros para que lleven las buenas noticias. Así que, en primer lugar, vemos que podemos imitar a Jesús. Vea de qué manera. Invirtiendo intencionalmente. Invirtiendo intencionalmente. Número 1, podemos imitar a Jesús invirtiendo intencionalmente. Número 2, podemos imitar a Jesús siendo pacientes. Podemos imitar a Jesús siendo pacientes. Y número 3, podemos imitar a Jesús invitando a nuestros nuevos creyentes a acompañarnos. Podemos imitar a Jesús invitando a nuestros nuevos creyentes a acompañarnos. Ahorita lo va a entender de una manera más sencilla. Ahora bien, hermanos, vamos a ver entonces que en primer lugar podemos imitar a Jesús invirtiendo intencionalmente. Ahora bien, ¿por qué Jesús es nuestro modelo a seguir? ¿Por qué es digno de imitación Jesús en cuanto al evangelismo? ¿Por qué no grandes evangelistas que tal vez usted conoce? Uno de ellos es Billy Graham, de hace años, George Whitefield. Hombres que tenían Jonathan Edwards, hombres que tenían una pasión por compartir las buenas nuevas de salvación, que Dios les había dotado o les ha dotado con el don de evangelismo, de evangelistas. ¿Y por qué no ellos? O sea, ¿por qué no ellos en su manera práctica para que lo podamos entender? ¿Por qué Jesús? Escuche por qué. Porque la Biblia proporciona todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana. Y esa vida cristiana nos la ofrece Jesús. En segundo lugar, porque Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Él es el fundador y el perfeccionador de nuestra fe. Él la comenzó y Él la va a seguir perfeccionando, como dice Colosenses. Jesucristo también, hermanos, en el plan de redención que tenemos, que Dios tuvo para salvar a su pueblo, Jesucristo Él es el ejecutor del plan eterno. Él es el que vino, bajó, se hizo hombre, caminó entre nosotros, discipuló personas, y por eso es que tenemos el mejor ejemplo. Y sobre todo, y en cuarto lugar, porque escuche,
Jesucristo es el más grande evangelista que haya caminado sobre la tierra. Jesucristo es el más grande evangelista que haya caminado sobre la tierra. Así que, bueno, ¿qué podemos aprender entonces? En primer lugar, que Jesús seleccionó a algunas personas. Jesús seleccionó a algunas personas. Por eso es que en nuestro primer punto le pusimos: podemos imitar a Jesús invirtiendo intencionalmente. ¿De qué manera? Pues al ver que Él escogió a algunas personas. Jesús, hermanos, estuvo 3 años, alrededor de 3 años en la tierra, en su ministerio ya activo. Y tuvo tal vez, si no cientos, tal vez miles de seguidores. A menudo leemos en los relatos del Evangelio que las multitudes se agolpaban y seguían y presionaban incluso a Jesús. Vea, por ejemplo, lo que dice Mateo 9, 23 al 25. Dice Mateo 9, 23 al 25. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Entonces, cuando dice que había gran alboroto, es porque había muchísima gente. Seguían multitudes a Jesús. Mateo 5:24, se lo parafraseo, dice: y le seguía una gran multitud y le apretaban. Lucas 6:17 dice: en compañía de sus discípulos y de escucha hermano, una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. O sea, venían de muchos lugares, pero era una multitud la que seguía a Jesús. Marcos 12:37 dice: y gran multitud de pueblo le oía de buena gana. O sea, la forma en que oían a Jesús era de buena gana, pero nuevamente, una gran multitud. Lucas 19:37 también nos enseña lo mismo y dice: toda la multitud de sus discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Lucas 23:27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Ya cuando a Jesús le estaban crucificando, aún así le seguían gran multitud del pueblo, para bien o para mal. En algún momento era miles de personas tal vez las que seguían a Jesús. Juan 6:2 dice también lo mismo. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces, gracias a los milagros le seguía una gran multitud. Si vemos en los 4 evangelios, también vemos que Jesús también escogió intencionalmente a 12 de sus discípulos, a quien mantuvo particularmente cerca. Entonces, quiero leer con ustedes, bueno, nada más se los voy a dar para que lo apunten ahorita. Lo leemos, Mateo 4, 18 al 22. Ahí usted puede encontrar la elección de esos 12 discípulos. También en Marcos 1, 16 al 20. Pero quiero que me acompañe a leer Lucas capítulo 6, versículos 13 al 16. Dice Lucas capítulo 6, versículos 13 al 16. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Eran varios, hermanos, pero vea lo que pasó. Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Ya lo vio? Entonces, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, si usted se da cuenta, este pasaje de Lucas 6 nos enseña que cuando era de día llamó a sus discípulos, y de todos esos discípulos, no dice la cantidad, pero seguramente eran más de 12, porque dice a continuación:
y escogió a 12 de ellos. Entonces, de esa multitud, hermanos, Jesús escogió a 12 en especial, a los cuales vemos a través de los evangelios que les enseñó de manera más íntima. Si profundizamos en estos 12, vemos que Jesús escoge sobre todo a 3, Santiago, Juan y Pedro, con quien especialmente Jesús es más cercano, si lo estudiamos también en los evangelios. De hecho, los lleva a la montaña donde son testigos de la transfiguración, y solo los lleva a ellos 3. ¿Por qué no llevó a los 12? Eran cosas que Jesús, si usted se da cuenta, quería que hacía su grupo más pequeño y de intimidad para cosas que Él quería enseñarles. Él en su soberanía sabe por qué, pero a la luz de lo que vemos en las Escrituras, vemos que esto pasó de esta manera. Ahora bien, tal vez ahorita tú estés pensando, ok, pero en primera, yo no soy Jesús. Yo no soy el Dios hombre, el Mesías, no tengo apóstoles, nunca he sido transfigurado. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿No? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Lo primero que vemos es que Jesús hace una elección intencionada. Ese es nuestro primer punto. Y si es verdad, hermanos, que no somos Jesús y no hay ningún apóstol con A mayúscula, ¿verdad?, caminando hoy por la tierra. Esto ya está cerrado. No obstante, hermanos, podemos obtener algo de sabiduría práctica del ejemplo de Jesús. ¿Cómo y de qué manera? Pues siendo prácticos y realistas, cuando tratamos de hacer, mas no reducimos y peor lo hacemos. Escuche lo que acabo de decir. Cuanto más tratamos de hacer, más nos reducimos y peor lo hacemos. Debemos ejercer discernimiento y sabiduría en nuestras tomas de decisiones para determinar, escuche qué, hermano, cuándo, dónde y con quién invertir nuestro tiempo. Nuestro tiempo es precioso y valioso y debemos administrarlo bien. Jesús era completamente Dios y sin embargo completamente hombre también. Pero durante su ministerio, hermanos, vivió las mismas 24 horas que tú y yo vivimos actualmente. Y en esas 24 horas comió, trabajó, durmió, al igual que nosotros, tuvo que tomar decisiones sobre cómo invertir su tiempo y con quién hacerlo. Y estamos viendo la manera en que lo hizo. Dedicaba un tiempo a las multitudes, dedicaba un tiempo a los 12 en esa elección y dedicaba otro tiempo dentro de esos 12 a otros 3 en especial, a los que les enseñaba, a los que les predicaba. Entonces, hermanos, por ejemplo, un atleta sacrifica años de insomnio, ¿no?, de insomnio matutino, porque hay que pararse temprano. Sacrifica actividades sociales para tener la oportunidad de ganar una medalla de oro, por ejemplo. Algunos que estudian toda la noche durante semanas lo hacen para asegurarse de obtener una calificación que necesitan, una buena calificación. Algunas veces las madres voluntariamente sacrifican sus carreras durante un periodo de tiempo para invertirlo en sus hijos y discipularlos en los primeros años. Podríamos seguir enumerando muchos ejemplos. Y en el caso único de Jesús, escuche, una cosa que también notamos acerca de él es que no descuidó al resto del mundo. No, todavía vemos que se preocupó y tuvo compasión por los demás. Pero escuche, hermanos, Jesús tenía un plan en mente. Sabía lo que iba a suceder, sabía que dejaría a sus discípulos y confiaría el ministerio cristiano en manos de 12, que posteriormente iban a ser llenos del Espíritu Santo. Les hizo una promesa de dejarles un consolador. Y esto lo vemos cuando también los comisiona allá en Mateo 28, 18 al 20 y en Hechos 1, 8. Entonces Jesús sabía que él tenía que partir tarde que temprano y escoge a algunos intencionalmente. ¿Para qué, hermanos? Para prepararlos. Y él tiene que hacer una selección pertinente. Con ellos pasó tal vez mañana, tarde y noche, ¿no es cierto?
Estos hombres no eran notables, eran tal vez de la clase obrera, no habían logrado nada digno de muestra de admiración, pero hermanos, Jesús pasó tiempo con ellos. Y eso debería de darnos esperanza y consuelo. Ahora sí, si tomamos el ejemplo de Jesús y sus discípulos y aplicamos los mismos principios a nosotros, ¿qué aspecto tendría esto? Pregunto esta tarde, ¿te gustaría compartir cómo han sido algunas de tus relaciones de discipulado? ¿Algún conocimiento que te gustaría compartir en una clase, por ejemplo? Les digo esto porque, hermanos, hay muchas personas que tienen muchas ganas de servir y a veces no encuentran la manera en cómo hacerlo en una iglesia, ¿no es cierto? Lo que más quisieran es tal vez enseñar lo que han aprendido. Y una manera de aprender lo que te enseñan es enseñarlo. Y está bien. Pero no todos pueden ser maestros, dice Primera de Corintios. No todos en el cuerpo pueden ser oreja, ojo, y así nos va ilustrando el Señor de una manera hermosa, que no todos podemos tener el mismo ministerio en una iglesia, pero todos tenemos uno en específico. Pero lo que sí podemos hacer para animar a otros a que compartan el Evangelio es nosotros capacitarlos. Si tú te habías preguntado cuál sería uno de tus primeros ministerios, es escoge personas e imita a Jesús. Obvio, hermano, si tú invitas a alguien que está cerca de tu casa, a un compañero de trabajo, puede ser esa persona la primera que tú elijas. Aquí el problema es que si llevas años, tal vez sin ser efectivo, ¿verdad? No porque a lo mejor tú no quieras, sino porque estás aprendiendo a evangelizar. Esa persona, o tal vez nunca has querido evangelizar a alguien cercano porque sabes que implica discipular. Pero eso sería lo primero que lleva la unión entre el evangelismo y el discipulado. ¿Quieres crecer y madurar más en tu cristianismo? Evangeliza, y al evangelizar cumple lo que dice Mateo 28, id y haced discípulos, si te das cuenta. O sea, a ti te toca ser ese discípulo. De Cristo, obviamente, pero en un principio tú vas a ser ese papá, como el niño que veíamos en un inicio, el que le va a ayudar a aprender a leer la Biblia, le va a ayudar a aprender a orar, a dar sus primeros pasos. Y escucha, hermano, tú tienes más tiempo que el que acaba de llegar, que el que llegó un día después que tú. Tú ya eres una persona más antigua en el Evangelio que él. Entonces, yo no me puedo imaginar, pero es una realidad, a personas que durante años de saber del Evangelio, una sola alma no han llevado a Cristo, y mucho menos discipulado. ¿Dónde está el Evangelio en tu vida? Si te das cuenta, pueden ser por dos cosas. Una, por ignorancia, porque siempre tuviste miedo. Todas las clases que vimos en un principio te ayudarían a ya no tener este pretexto. La otra, hermano, es que tal vez, pues, no es que no tengas la capacitación, sino es que realmente no te importa. No tienes pasión por las almas. Tu vida es tan inconstante que estás tan centrado en santificarte. No tienes madurez espiritual, que tienes tanto tiempo tomando lechita en lugar de alimento sólido, que ya con el tiempo que llevas para ti ya sería que te estuvieran alimentando con alimento sólido, con alimento fuerte, para que tú estuvieras trayendo gente aquí. Ahora, yo quiero que pienses esta tarde lo siguiente. ¿Qué piensas de que durante mucho tiempo no has traído a nadie a Cristo tal vez en tu vida? ¿Cuánta responsabilidad es tuya? Porque sabemos que quien los lleva es Dios, es cierto. Pero ¿cuánto has hecho tú por invertir en una persona? ¿Te das cuenta cómo a veces tenemos la oportunidad de enseñarle a alguien, pero a lo mejor tú quieres el aula, quieres el púlpito para enseñar? Cuando a lo mejor Dios quiere que comiences a ser fiel en lo poco. Invita a una persona, hazte responsable de esa persona ante la iglesia y comienza a capacitarlo. Pregúntale a la iglesia cómo comenzar con esa persona.
De esto podemos aprender de Cristo. Él escogió personas. ¿Tú a quién vas a escoger? ¿Quién está en tu mente en estos momentos? ¿Tú todavía? ¿Solamente tú? ¿Tu cónyuge que ya es cristiano? ¿Tus hijos que van a la iglesia? Hermano, de verdad, si tú quieres madurar en la fe cristiana todavía más rápido, discipula a alguien para evangelizar. O sea, evangelízalo, tómate el tiempo de darle tu testimonio, tómate el tiempo de llevarlo a la iglesia. Sí, hermano, pero no todo se termina ahí, ni mucho menos como nos fueron enseñados. Sí, agarra al taxista, le compartes el evangelio, que haga su oración de fe, que también vamos a ver en el siguiente módulo, qué pasa con la oración de fe, por qué durante años se ha tomado la oración de fe, pero agarra, le compartes en el taxi a alguien y ahí dejas, haga su oración conmigo. Le compartí al taxista y pues ahí Dios hará lo que sigue. No, hermano, era tu responsabilidad. Darle una tarjeta, pedirle el teléfono, hacerle una llamada de seguimiento para ver si esa oración, si es que la sigues haciendo, pero si no, si esa profesión de fe, de arrepentimiento y fe en Jesucristo, tal vez sea el seguimiento para que esa persona sepa dónde llegar y no lo abandones. Por eso dice, id y hacer discípulos. No id y hacer la oración del pecador. Id y hacer discípulos, lo que implica tiempo. Pero ese tiempo, por eso es que te digo que tenemos que aprender a saberlo con quién invertirlo. ¿Dónde inviertes tu tiempo? Hace no mucho sabía que hay gente que lo invierte en el trabajo, pero solo en el trabajo, la mayor parte del tiempo en su trabajo. El siguiente, pues de acuerdo al trabajo, es cansancio y es descanso, el poco tiempo que queda. Y a veces lo van repartiendo entre su cónyuge, entre los hijos, entre la diversión. Y gente que se acostumbra a todo eso, no porque el trabajo en sí sea malo. Y está bien, tal vez tengas que invertir el tiempo en tu trabajo, pero ni siquiera el poco tiempo en donde sí tienes para invertirlo en la evangelización lo haces. Espero ser claro, hermanos. Tienes que saber dónde inviertes tu tiempo. He visto que otros no es el trabajo, pero se la pasan todo el día en la televisión, en el celular. Ahí no vas a evangelizar a nadie, te van a evangelizar a ti con la doctrina de este mundo. ¿A quién evangelizas ahí? He visto otros que no salen de la casa de sus papás, de sus familiares, padres que no salen de la casa de sus hijos. Y es una rutina. Y no evangelizas. Inviertes tiempo y no evangelizas. ¿Te das cuenta? Invierte tu tiempo en llamar gente, en discipular gente que tú traigas a la iglesia, que tú acerques a la iglesia, que la iglesia también se haga responsable de esa persona, pero tú así aprendas a empezar a dar, por ejemplo, fundamentos de la fe, que sepas cómo explicarle qué es el bautismo y que lo que no sepas la iglesia te ayude a hacerlo. O sea, hay muchas maneras, ¿te das cuenta? Yo por eso pienso en aquellas personas que de repente dicen, quisiera servir en la iglesia. Lo puedes hacer de esta manera. ¿Cuántos discípulos has hecho? Y discípulos para que ellos a su vez les enseñes cómo evangelizar, los animes a evangelizar. Entonces, eso es lo primero que podemos imitar de Jesús, que Él hizo una elección seleccionada, intencional, porque sabía que iba a partir. Tu elección es para predicar el evangelio, para reproducir el evangelio a través de otras personas. Número 2, imita a Jesús siendo paciente y constante en la oración. Imita a Jesús siendo paciente y constante en la oración. Después de que Jesús identifica a sus discípulos y los llama a unirse con Él, hermanos, comienza a pasar tiempo con ellos, comienza a discipularlos. Ya no solo hizo esa elección, sino ahora invierte su tiempo en ellos. ¿Para qué lo hace? Para glorificarse a través de ellos, hermano. Vemos esto
a lo largo de la Biblia. Cuando Dios escoge a Adán y a Eva en el huerto, pasa tiempo con ellos. ¿No es cierto? Dice que se paseaba con ellos, o que ellos se paseaban con él. Cuando escoge a Israel, su pueblo, no camina con ellos durante el desierto, pasa tiempo con ellos. Luego, con Jesús, llamando a sus apóstoles, y también pasa tiempo con ellos. Y finalmente, escuche, la iglesia local reunida en Hechos y las cartas de Pablo. Pablo pasa tiempo con Timoteo. Pablo y Bernabé pasan tiempo juntos. Pablo pasa tiempo con Tito. A lo largo de la Biblia vemos pequeños e imperfectos grupos de personas. A menudo personas muy diferentes y diversas, ¿no es cierto? Pero que glorifican a Dios a medida que crecen y maduran en santidad. Mientras actúan juntos, se miran, hablan, platican, caminan y viven más como Jesús, porque pasan tiempo con personas que tienen la intención de seguir a Jesús, de imitar a Jesús. Cuanto más tiempo pasan con Dios, más se parecen a Él. ¿Qué mejor manera de contagiar a su pueblo que pasando tiempo con ellos, como nos lo muestra Dios? ¿Ya se dio cuenta? Dios pasaba tiempo. Lo hizo con la primera pareja, lo hizo con su pueblo escogido, lo hizo a través del ejemplo de Jesús con sus apóstoles y después lo hizo a través del Espíritu Santo con la primera iglesia. Y lo sigue haciendo contigo y conmigo, hermanos. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, anhelan, y la Biblia es clara en esto, tener comunión con nosotros. Pero de esa misma manera que Dios anhela tener comunión con nosotros, cuanto más tiempo pasamos con otros como lo hizo Jesús o como lo hace Dios, escuchen, existirán más similitudes entre nosotros. Es lo que pasa con los matrimonios, ¿se acuerdan? Que dice que se mimetizan, que se van pareciendo el uno al otro con el paso del tiempo. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer con las personas. No que se parezcan a nosotros, sino que se parezcan cada vez más a Jesús. Pero necesitamos pasar tiempo con ellos. Si miramos el Evangelio de Mateo, vemos que Jesús comenzó su ministerio en el capítulo 4. Versículo 12, ahí ve el inicio del ministerio de Jesús. Pero la primera vez que Jesús envió a sus apóstoles a ministrar, no fue sino hasta el capítulo 10, hermanos. Y esto es cronológico. O sea, pasó un tiempo. La mayoría de los comentaristas dicen que casi fue un año el que Jesús pasó enseñando, pasando tiempo, orando, exhortando. Y donde ellos podían ver, mirar, escuchar, aprender de Jesús, el Cristo, el Dios hombre. Hermanos, el ministerio no siempre fue bonito y refinado para los apóstoles. Dios los tuvo que corregir, reprender en múltiples ocasiones. ¿Se acuerda cuando quería ver quién se sentaba a la derecha, quién se sentaba a la izquierda, quién era el mayor entre ellos, quién tenía más capacidades para hacer señales y maravillas? Jesús está con ellos y es paciente. Y aquí, hermanos, a veces surge el egoísmo de muchos de nosotros. Ay, si yo no soy paciente conmigo mismo, ¿cómo voy a ser paciente con otros? Hermanos, tienes que recordar que tal vez algunos pasaron tiempo contigo. Tienes que recordar, hermano, que si hubieses sido un cristiano solitario, tal vez te hubieses enfriado y no estuvieras aquí. Pero Dios te llevó a ese lugar, a ese pequeño grupo de personas imperfectas. Conociste nuevas amistades. Aparte, es una de las evidencias del nuevo nacimiento, que el nuevo creyente, el verdadero nuevo creyente, anhela tener relación con los cristianos. Extraña a los cristianos. Hoy te podrás dar cuenta, si te sientes a gusto en todas las clases en línea, hermanos, muchos ya estamos desesperados por verlos, abrazarlos, estar en comunión. Los extrañamos de verdad.
Pero tal vez otros no, y dicen, no, así está perfecto. Lo veo cuando quiera, no tengo compromiso de un horario, no tengo que saludar a nadie, no tengo que hacer nada ni relacionarme. Hermano, es el ejemplo. Aquí el ejemplo a imitar es Jesucristo, que nos da el ejemplo de que pasó tiempo con la gente. Pero recuérdalo tú, si pasaron tiempo contigo, si te tuvieron paciencia, es el llamado que tienes de imitar a Jesús para tú hacerlo con otras personas. Esto es muy importante que tú lo aprendas. Cristo esperó pacientemente que entendieran las cosas de Dios. Y más tarde, incluso después de que Pedro negara a Jesús 3 veces, Jesús permaneció paciente y cariñoso y le dio la bienvenida a aquel sobre quien edificaría su iglesia, ¿verdad? Sobre la piedra, no sobre él, como para no decir y hablar del Papa. Los apóstoles finalmente, hermanos, llegaron a entender quién era Cristo. Y eventualmente casi todos fueron asesinados por proclamar su nombre. Fueron asesinados por su compromiso con el evangelismo, ¿se da cuenta? Tal vez tú y yo hoy no seríamos asesinados, pero estaríamos siendo perseguidos. La gente se estuviera burlando de nosotros. Hermanos, muchos se burlan de que nuestra casa parece refugio. Gente cercana a nosotros nos ha juzgado, nos ha señalado con el dedo. Gente muy cercana a nosotros nos ha señalado con el dedo. Pero hermanos, es lo que tenemos que hacer porque queremos imitar a Jesús en eso. Pero es lo mismo que te pedimos a ti. Si alguien invirtió tiempo, invierte tu tiempo en personas. Jesús oraba con ellos y oraba por ellos, ¿no es cierto? ¿Quién nos lo indica? La oración en Juan 17. Esta oración nos da una hermosa visión del afecto de Cristo por sus apóstoles, porque ora por ellos. Ora por ellos antes de que salgan del mundo, y al orar por las personas a quien predican el Evangelio. Y hermano, aquí vemos algo que te puede animar a meditar sobre la oración de Jesús en Juan 17, porque es tan hermosa que ojalá que pudiéramos aprender de ella para orar por las demás personas, pero que un día tú estés orando por persona que Dios puso para que tú discipularas. Como te digo, creo que no es el contexto en el que algunas iglesias enseñan, que te enseñorees y digas mis discípulos. Así no es el modelo bíblico. Son miembros de una iglesia a quien tú tienes la responsabilidad de discipular, pero rindes cuentas a la iglesia. Porque esas personas al final le pertenecen a Cristo Jesús. Cristo dio su sangre por esas personas. Y tú tienes personas que Dios dio como regalo a la iglesia, que son evangelistas, pastores maestros, de los cuales se aprende. Pero a ti te toca pasar tiempo con ellos. Sí, enseñarles hasta donde tú sepas, pero la otra parte es pasar tiempo con ellos orando por sus necesidades, conviviendo con ellos en una sana convivencia. Pablo nos enseña que hizo lo mismo. Al discipular a otros y alentarlos a su evangelismo, imitamos a Cristo siendo pacientes con ellos y orando por ellos y por su evangelismo. Nos puedes animar a que ellos también puedan estar teniendo a alguien, a algún prospecto, y les digas y les ayudes para saber cómo hacerlo. Número 3, hermanos, porque se nos acaba el tiempo. Entonces ya vimos que imites a Jesús haciendo una elección intencional que puede salir de que tú le compartas a alguien el Evangelio y acepte la responsabilidad no solo de predicar las buenas nuevas de salvación, sino hacer discípulos. Recuérdalo, Mateo 28 dice, id y hacer discípulos. Y a veces por eso que muchos no quieren evangelizar. No, me va a tocar llevarlo a la iglesia, pasar por él o por ella. Después, como no sabe qué hacer, irme a comer con él en domingo cuando tengo cosas que hacer. Hermano, es parte, deja de ser egoísta. O después no estés preguntando y quejándote, la iglesia no me utiliza, la iglesia no me usa. Dios te quiere usar, pero sé fiel en lo poco y te va a poner en lo mucho. Seas hombre o mujer, seas joven o seas anciano, Dios te quiere usar. Pero a veces somos egoístas y no queremos. No queremos escoger intencionalmente a esa persona
para aceptar el reto. Escucha, pero el enorme privilegio de discipular. ¿Cuántas personas agarran y tengo un familiar y rápido se lo aventamos a la iglesia? ¿Y tú cuándo? Es que no estoy capacitado. Eso que te lo diga la iglesia. Pero si no, sométete a que la iglesia, en las capacidades que sí puedas tener, en los dones espirituales que Dios seguramente te dio, si eres un cristiano genuino, Dios te use ahí para empezar a elegir a personas que puedas discipular. Y después, tan solo con que pases tiempo con ellos, a que los animes, a que les guíes, a que les llames, a que les exhortes. Eso fue lo segundo que hizo Jesús. Y número 3, imita a Jesús modelando el ministerio y capacitando obreros. Imita a Jesús modelando el ministerio y capacitando obreros. Hermanos, Jesús no se limitó a sentarse, a orar y a esperar. No vemos jamás en los evangelios a un Jesús de esta manera. Sentarse, orar y esperar. No, hermanos. Jesús modeló, demostró cómo evangelizar al hacerlo mientras viajaba con los apóstoles. Él les dio el ejemplo de cómo evangelizar. Los apóstoles de Jesús vieron cómo Jesús vivió, oró y usó las escrituras para evangelizar. También vieron la finalidad de su propósito, la forma en que explicó el reino de Dios y la forma en que mostró a las personas su necesidad de salvación. Aprendieron del Maestro, pero Jesús modeló su ministerio de evangelización y después capacitó a estos hombres. Hermanos, Jesús no tenía iPad, iPhone, PowerPoint, YouTube, DVD, que ya es lo último, pero por si todavía alguno. No, hermanos, Jesús mismo fue el método de capacitación. Jesús aprovechó las oportunidades para evangelizar a su alrededor y mostrar a otros cómo compartir el evangelio. Por tanto, como resultado, los apóstoles aprendieron a evangelizar. Absorbieron cosas acerca de la forma en que Jesús evangelizó, que probablemente no sabían que habían recogido hasta que vino el Espíritu Santo en Hechos 1. Y esos hombres temerosos, esos hombres timoratos, hermanos, con la llegada del Espíritu Santo se convirtieron en grandes evangelizadores. Pero absorbieron mientras caminaron con Jesús. Absorbieron mientras caminaron con Jesús. Recuerda, hermano, que los discípulos de Jesús le preguntaron cómo orar, por ejemplo, ahí en Mateo 6. Ahí está la oración del Padre Nuestro. Y ahí nos da el ejemplo en Mateo de cómo podemos tú y yo orar con las personas que discipulamos para que aprendan a orar glorificando a Dios y exaltando a Cristo. Entonces, hermanos, modela el evangelio, porque de esa manera, modelando el evangelio, vas a capacitar a otros. No digo que tampoco tomes clases como estas clases sirven. Y hermanos, ya tendremos oportunidad de darles un reporte cuando estemos en casa, cuando estemos en un lugar. No hemos estado parados. Gracias a Dios, Dios nos ha usado cuando pensamos que no teníamos la oportunidad de ser usados en medio de esta situación tan difícil. Pero hemos llevado el evangelio. Por ahí algunos saben porque nos ayudaron cuando supieron. No queríamos tocar trompeta como los escribas y fariseos para hacerlo. Pero algunos saben, hermanos, que preguntamos cuando alguien nos ofreció despensas y por la gracia de Dios, pues había cero necesidades en la iglesia. Gracias a Dios, porque los hermanos, aunque tenían sus propias luchas, no necesitaron de esto. Pero le preguntamos a nuestro pastor Mario, le preguntamos a hermanas si necesitaban. Y sin embargo, hermanos, las poquitas que nos pudieron llegar por la gracia de Dios, las pudimos ir a dar. También fuimos a los hospitales. Hermanos, queremos modelarles que esto no sea solo enseñanza. Queremos que salgan con nosotros a predicar el evangelio.
Ya terminamos el primer módulo. Yo creo que muchos estamos capacitados. Así es que espero sus llamadas, espero sus mensajes. No somos imprudentes, hermanos. También tratamos de cuidarnos. Y Dios nos ha guardado hasta hoy. Le estoy dando la clase, no me he muerto. Pero necesitamos, hermanos. Y si no de manera personal, ahorita hay gran necesidad. Escoge a esa persona para discipularla. Escoge pasar tiempo con esa persona y modélale el ministerio, el evangelio, capacítalo en la medida de lo posible. Y cuando ya sientes que no, transfiérelo, avisa a la iglesia que ya tienes a alguien ahí listo. Y nosotros nos vamos a comunicar con él. Pero tú enséñales a orar, orando por ellos y con ellos. Evangelicen juntos. Hermanos, Jesús fue imparcial al ministrar, por lo que nosotros también deberíamos serlo. Esto quiere decir que cuando evangelices no muestres parcialidad. Todos necesitan a Cristo. Esto quiere decir que no te acerques solo a personas que se parezcan a ti, o tal vez incluso peor, que se vean particularmente atractivas o importantes, y que menosprecies a otro tipo de personas. Aquí en la Ciudad de México, en tu colonia, tal vez hay muchas personas atractivas, importantes, poderosas, adineradas, pero también alrededor hay muchas personas con poca suerte, personas pobres, personas que necesitan también escuchar de Jesús. Comparte el evangelio con todos, piensa en Jesús. Él compartió el evangelio con el joven rico, ¿no es cierto? Pero luego también compartió el evangelio con una mujer samaritana, lo cual es algo escandaloso. Con una mujer y luego samaritana. Jesús compartió el evangelio a todos. Jesús iba constantemente contra la corriente al ministrar a personas que otros normalmente evitarían, independientemente si ellos eran ciegos, cojos, leprosos, lisiados, sordos, mujeres, samaritanas, lo que fuera. Cristo fue tras ellos, por lo que nosotros, hermanos, deberíamos hacer lo mismo. Deberíamos hacer lo mismo. De la misma manera que esto sea una lección para nosotros, que en nuestros trabajos, si Dios ofrece la oportunidad, compartamos el evangelio con los supervisores, con los jefes de trabajo, asimismo con el compañero tal vez de menor rango, hagámoslo. Hermanos, si Él te brinda la oportunidad de compartir el evangelio con pasantes, conserjes, como se le llame en tu trabajo, hazlo. El suelo está nivelado, dice un comentarista, al pie de la cruz. Y cuando lleguemos al cielo no va a importar qué tipo de trabajo teníamos en la tierra. No va a importar. De hecho, en la iglesia estamos aprendiendo a que no importe. Porque ahí entra el rico, el que sabe, el que no sabe, el pobre, el de un extracto social, el de otro, el que es profesionista, el que es comerciante, todos. Pero todos somos pecadores redimidos y eso no importa, porque somos hermanos en la fe. Hermanos, es sumamente importante terminar tratando de integrarte, tratando de que imites a Jesús. Así que ojalá se haya cumplido el objetivo de esta pequeña clase de discipulado acompañado del evangelismo. Es grande, yo sé que muchos podríamos extender esto a 5 clases, pero queremos terminar ya el módulo 1. Pero quiero que te quedes con esas 3 maneras en que puedes imitar a Jesús en su discipulado para evangelizar. Y de verdad, hermano, espero que lo hagas y que no seas egoísta, malagradecido. Y que tarde que temprano te acuerdes de esta clase. Y que si tú ves en tu vida que hombres, mujeres invirtieron tiempo en ti, te eligieron tal vez porque fuiste de los que escogieron con una gracia especial. Dios te puso en esos lugares de manera especial. Tú también empieces a escoger gente. Si pasaron horas contigo orando, leyendo, jugando, riendo, llorando juntos, hermano, te invito a que hagas lo mismo, aunque te señalen. Y te invito, hermano, a que modeles el evangelio, que les enseñes, que te atrevas, que ores, que salgas a evangelizar junto con esas personas que has elegido y con las que pasas tiempo. Que se atrevan, que sintamos el rechazo de la gente, no porque seamos masoquistas, sino porque eso, hermanos, nos ayude a tener más pasión por las almas.
Pero cuando el Señor haya escogido a alguien desde antes de la fundación del mundo, nos gocemos por haber sido los instrumentos que Él escogió para salvar a dicha persona. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de terminar de esta manera este primer módulo de evangelismo. Hemos aprendido tantas cosas, Señor, que te pedimos en el nombre de Jesús que las que recordemos las podamos poner en práctica. Señor, las que no, pero está en nuestro corazón volver a repasar, lo hagamos. Pero nos vamos hoy con esta gran enseñanza de imitar a nuestro Señor y Salvador. Padre, reconocemos que hay egoísmo en nuestra vida. Reconocemos, Padre, que a veces incluso por estar centrados tanto en nuestros cambios que son necesarios y vitales, nos hemos olvidado, Padre, de que hay tanta gente sin ti, sin Cristo, Señor, camino al infierno, camino a la separación eterna. Perdónanos, Señor, por tanta insensibilidad. Ayúdanos a recordar, Señor, lo que hicieron por nosotros. Y si de gracia recibimos, Padre, que aprendamos a dar de gracia. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, perdónanos. Pero también ayúdanos a tener ese sentir en nuestro corazón. Y que si muchas veces te hemos preguntado cómo servirte, Señor, que hoy hayamos escuchado la respuesta a muchos de nosotros. Que escojamos personas, que por tu gracia, Señor, sean personas elegidas por ti. Que nosotros aceptemos discipular, que aceptemos pasar tiempo con ellas y que les modelemos, Señor, el evangelismo. Que les modelemos la manera de tener pasión por los demás y que salgamos con ellos como lo hizo nuestro bendito amado Señor Jesucristo y como también otras personas que le imitaron lo hicieron con nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues, ¿qué más les digo? Es un placer haber estado estas 13, 14 clases con ustedes. Vamos a estar listos la próxima semana para comenzar con Temor al Hombre. Es una serie más pequeña, nos vamos a ir un poco más rápido. De todos modos, de verdad le pido por favor que lo comparta. Vamos a hacer el anuncio ahí con un evento en Facebook, en YouTube. Comparta para que otros también que quieran aprender sobre este tema lo puedan hacer y que todos crezcamos. Tengamos menos temor del hombre, que crea lazos. Vamos a explicar todo eso, dónde se originó el temor al hombre y que posteriormente podamos corregirlo con la única solución que nos da la Escritura, que ya lo va a aprender usted durante el curso. Así que le mandamos un fuerte abrazo, disfrute y prepare su corazón para la siguiente serie que se va a llamar El temor del hombre, que es un estudio de la iglesia de 9 marcas en español y que le va a servir va a ser de mucha utilidad, pero con todo el enriquecimiento de la clase de una iglesia que le digo el nombre la próxima clase cuando iniciemos el estudio. Que Dios le bendiga, nos vemos pronto, pásela bien y nos vemos en la siguiente transmisión.